Todavía estamos intentando copiar a Silicon Valley. Algo que se ha tratado de replicar durante muchísimo tiempo. La pregunta es si es replicable efectivamente. Toman una innovación hecha en Silicon Valley, la tropicalizan, la aportan a Latinoamérica. Conversamos con Chris Thompson, Scouting Manager de Magical Startups, uno de los fondos de inversión de riesgo más activos del Cono Sur. Hablamos de los mitos que frenan el emprendimiento regional y de cómo la inteligencia artificial está reconfigurando industrias claves como la fintech, salud, educación y logística. Este episodio ofrece una hoja de ruta clara para quienes están construyendo el futuro económico de la región. Hoy día hay mayor cantidad de talento y como latinoamericanos podemos participar en la revolución tecnológica que estamos viviendo, que es a base de AI, como nunca antes en la historia lo hemos podido hacer. Suscríbete y escucharlo solo en Fundamentos Podcast. Chris, ¿es un mito el Silicon Valley en Latam? No es un mito, es algo que se ha tratado de replicar durante muchísimo tiempo, pero creo que hoy día está la pregunta de si es replicable efectivamente y cuán replicable o tropicalizable, como se habla en la startup. Siento que toman una innovación hecha en Silicon Valley, la tropicalizan, la aportan a Latinoamérica. Creo que hoy día está quedando demostrado que es complejo, funciona muy distinto. Eh, y, y era más bien un paradigma, y ese paradigma se ha ido rompiendo en Latinoamérica en el último tiempo. Yo diría que en los últimos 5 años por lo menos, y los últimos 3 se ha ido también acelerando el proceso en el que se desmitifica el hecho de que tenemos que ser Silicon Valley de una u otra forma. Y lo que está pasando hoy día, creo, ya hay varias conversaciones al respecto, hay muchos involucrados en el ecosistema que están diciendo: creemos que hay que crear un ecosistema con identidad propia, y hay la suficiente cantidad de talento para poder hacerlo hoy día. Y como estaba hace un rato atrás escuchando a Federico Anthony de High Ventures, decía: hoy día hay mayor cantidad de talento y como latinoamericanos podemos participar en la revolución tecnológica que estamos viviendo, que es a base de AI, como nunca antes en la historia lo hemos podido hacer. Entonces hay harto espacio para romper ese paradigma, desmitificar, sin ser extremadamente regionalistas, una mirada también global, pero yo creo que estamos viviendo un momento, como dicen los memes, históricos, ¿no? Como que ya estamos cansados de vivir momentos históricos, pandemias, crisis mundiales, potenciales tercera guerra mundial, etcétera. Pero creo que estamos viendo un momento bien interesante para el ecosistema de inversión latinoamericano, que podría posicionarlo en el largo plazo dentro de los ecosistemas más desarrollados también. Sí, ¿por qué no? Totalmente, totalmente, Chris. La verdad que interesante conversación la que vamos a tener en este episodio con Chris Thompson de Magical en Santiago, Chile. Chris, totalmente en sintonía en lo que mencionas. La verdad que es súper un pensamiento que, digamos, no muy frecuentemente madurado en Centroamérica por por la etapa en la que se encuentra nuestra región, pero que sin duda es bastante atractivo porque la realidad es que nuestros países y nuestros problemas no, no son los mismos que pueden tener otros mercados, incluso en nuestros mismos países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, comparto con vos que es una oportunidad histórica, dada toda la brecha que se puede acortar gracias a la inteligencia artificial y creo que también tiene que ver y tal vez esté como saliendo aquí de out on the blue, pero creo que el millennial que está emprendiendo ha madurado más también en cuanto a cómo en nuestros mercados, que antes eran mercados como no desarrollados, se ha desarrollado una mejor comprensión de cómo posicionar soluciones en, vi- en la misma dinámica de colección de proyectos que se han probado en diferentes mercados. Y creo que eso también hace que, pues, históricamente se presente algo que sin duda puede tener un impacto en toda Latinoamérica. Y pienso que esa concepción de la réplica, ya para entrar ya en tema, Cris, con esto, porque sí, definitivamente que hay bastante cosas que me gustaría saber de este aspecto.
La industria venture capital en Latam hace unos 3 4 años entró agresivamente invirtiendo en startups. Y de esas startups han salido unicornios que podríamos nombrar por tal vez como unos 10 20, ¿verdad? Principalmente de los países de los países suramericanos, también en conexión con el mercado mexicano. Pero la realidad es de que ese modelo también es bien especial en nuestra región. Y es porque es porque los mercados nuestros no puedan, sino que porque hay una dinámica diferente. Vos que has estado bastantes años en esto, ¿cómo has visto vos ese desarrollo, esa evolución y cómo hoy en día esta oportunidad histórica puede ser bastante integral? Sí, efectivamente ha tomado tiempo. Pensemos que Latinoamérica o Hispanoamérica eh, lleva 15 años, quizás menos en algunos casos, de inversión en startups con ecosistemas en evolución o desarrollo importante, tanto de nuevo, startups e inversionistas. Entonces somos un territorio bastante joven en ese proceso y hemos ido caminando a la latinoamericana, lo voy a decir de esa forma, ¿no? Teniendo con las vicisitudes de vivir en un lugar en el que siempre se está peleando contra elementos económicos, sociales, políticos, culturales, donde hay bastantes problemas todavía de base que resolver, que se han ido transformando en soluciones y desafíos para startups, pero que hicieron que el ecosistema también floreciera en su propio punto, un poco imitando lo que pasaba en Silicon Valley, y de ahí la primera bajada de la pregunta, ¿no? Si es un mito o no Silicon Valley, porque era el ecosistema a seguir. El otro ecosistema a seguir similar por el tamaño poblacional y por otras consideraciones a lo que pasaba en Tel Aviv, ¿cierto? Con este Startup Nation, de hecho hay un libro que habla específicamente de cómo se construye ese ecosistema. Pero Latinoamérica se fue construyendo en función de las propias necesidades de la región, con algunas tropicalizaciones de startups. Eh, y naturalmente son cuestiones que toman bastante tiempo, necesitan de muchísimos actores y necesitan de entender mejor las necesidades internas antes que las externas para poder ir construyendo esta propia identidad que hablaba al principio, ¿no? De participar en la revolución de la IA, teniendo algo que decir y teniendo una posición también. Cosa que 10 años atrás, 15 años atrás, cuando partían los ecosistemas, digamos, con nombre y apellido, no sucedía, no había oportunidad de participar, todo se miraba desde afuera. San Francisco creaba los ecosistemas para el resto del mundo y el resto eran copycats, ¿no? Y así se pulularon varios ecosistemas. Así nace Startup Chile, por ejemplo, en Chile, que luego se comienza a replicar en Brasil, Startup México, etc. Y naturalmente hay una vinculación también con un ecosistema que queda un poco fuera del hispanohablante, que es el ecosistema en Brasil, que funciona como un continente en sí mismo y logró construir algo en sí mismo. Y hoy día Brasil es un ecosistema por sí solo, que es probablemente el que lidera en Latinoamérica. Es cuando se junta la data latinoamericana, Brasil se lleva duplica o triplica a México, Argentina, Colombia y Chile, creo, juntos, ¿no? Entonces, eso es parte de la construcción. Ha tenido también un proceso de adecuación de inversionistas, de profesionalización de las startups y las necesidades, y eso es algo que en Latinoamérica se ha ido replicando, se ha ido dando forma. Me imagino que en Centroamérica también es algo que va a ir tomando tiempo, extrayendo toda la información y todos los resultados que están consiguiendo, ¿no? México, por ejemplo, que es el lugar más cercano, o Colombia en este caso, que se está posicionando. Entonces, es efectivamente un proceso que toma tiempo, tuvo, tuvo momentos particulares como el de la pandemia, en el que hubo muchísima liquidez y bueno, hoy día estamos volviendo un poco a la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que significó esa sobreliquidez que generó mucho momentum? Como tú bien dijiste, muchísimos unicornios pasaron, hoy día algunos de esos unicornios ya no lo son. Y hoy día también la pregunta que queda en el ambiente es si efectivamente hay que perseguir los unicornios y si como ecosistema latinoamericano es posible perseguir los exits o los IPOs, que era probablemente el mayor mito
que arrastramos del ecosistema de Silicon Valley, que es cómo le damos liquidez y retorno a los inversionistas y retorno al mismo ecosistema a través de exits y IPOs. Y yo creo que hoy día hay bastante más datos y respuestas a esa pregunta, y es gran parte de lo que muchos están cuestionando. Si efectivamente el ecosistema tiene o no liquidez. Sí. Y en ese, ok, perfecto. Y entonces los emprendedores, las compañías que están naciendo en nuestros países, en nuestras ciudades, deberían de enfocar sus esfuerzos en, en para una transformación en el ecosistema, tienen que nacer industrias dentro de esas ciudades, ¿verdad? Tiene que haber como referencias o tiene que haber como casos de éxito o como pequeños clusters que empiecen como a evolucionar para que una industria o como por lo menos cierto gremio se desarrolle en una ciudad. ¿Qué tipo de industrias crees vos que son como las oportunas para Latinoamérica empezar como a considerar como referencias, como puntas de lanza? em, a través de la AI puede ser una, claramente, pero otras industrias que también veas que Magical, por ejemplo, le ha apostado al cierto ticket y ese tipo de cosas. Sí, hay industrias que son muy que lo voy a decir de esta forma, ¿no? Son industrias muy latinoamericanas, que obviamente son de escala global, pero en Latinoamérica reinan, ¿no? Fintech es probablemente la gran industria donde están ocurriendo mayor cantidad de inversiones, donde ocurren muchísimas cosas, donde han habido muchísimos exits, IPOs, etc. Y tiene que ver con una necesidad particular que es de un grueso de la población desatendido completamente, sin acceso a bancarización, sin acceso a créditos, o a microcréditos, ¿cierto? Lending, etc. Y todo esto también está con una profunda transformación social y económica detrás, que es la gig economy, ¿no? La economía de los servicios tipo Rappi, Pedidos Ya, Uber, etc. Eh, y hay otras industrias que también son muy importantes, agricultura es muy importante, logística, retail se ha posicionado también dentro de las mayores, pero también están otras necesidades de la base como salud y educación que tienen fuerza, están agarrando cada vez más fuerza y yo creo que con inteligencia artificial van a tomar mayor preponderancia. De hecho, se espera que a nivel global Health Tech, junto con el apoyo de AI, tomen una gran preponderancia dentro del grueso de inversiones, pero esas son industrias que yo destacaría dentro de Latinoamérica, son problemas bastante cross en todo el espacio desde México hacia abajo, diría yo, y que son fácilmente replicables en países en vías de desarrollo, en África, en Sudeste Asiático, en India, etc. Son problemas que están a la base de la pirámide de Maslow, si lo quisiéramos poner en ese término. Y obviamente AI como una herramienta que hoy día se verticaliza. AI hoy día es considerada una industria, que en realidad es una herramienta, pero se considera una industria, es probablemente donde va a estar puesto el foco de las inversiones y las soluciones que salgan de aquí en adelante. O sea, ya se ha hablado bastante sobre el reemplazo de AI de puestos de trabajo, los blue collar jobs y los white collar jobs, ¿cierto? Que se espera que en un periodo de no más allá de 5 años un gran porcentaje de la fuerza laboral se vea desplazada incluso. Y ahí hay varias acciones que hay que tomar, varias acciones que seguramente en Latinoamérica ya tienen alguna forma por la precarización laboral que ya existe, ya es parte de nuestra propia identidad. Y por lo mismo es relevante que los ecosistemas tomen la preponderancia que tienen y puedan liderar con las startups que están desarrollando ya las soluciones del futuro. Y por futuro, antes hablábamos de 10 años y ya estamos hablando de futuro de 2 años probablemente. Todo se está cortando con la inteligencia artificial. Es mucho más sencillo desarrollar aplicaciones, códigos, etcétera, con todos los LMs que existen. Así es que, pero esas industrias del principio, fintech, logística, agricultura, health tech, edtech, creo que son bastante atingentes con el caso latinoamericano y obviamente con el barrio de AI que va a ser ni siquiera un must have, sino que va a ser un- una inclusión obligatoria, diría yo casi. Eh,
De acuerdo. Y en lo que va del año en el portafolio de Magical, startups que han invertido con AI o componente AI o de AI como en esencia, en su totalidad, perdón. eh, ¿Qué industrias se han enfocado o definitivamente todo ha sido fintech o han habido otras industrias particulares que vos decís como, hey, esto no, esto es como outcast? Sí, HR ha sido una industria en la que también hemos tomado alguna participación. Hay algunos fondos chilenos especialistas, por ejemplo, en el futuro del trabajo. Imagine Ventures es uno de ellos. Y hemos compartido Mm, inversiones en ese espacio. GovTech también es importante, todo lo que tenga que ver con relación con gobiernos. wow, Es un ok. espacio eh, menos, comillas, sexy, como se dice, ¿cierto? GovTech, pero tiene, Sí, tiene ahí una oportunidad gigantesca. Hoy día, además, con AI y con otros sistemas de transparencia, adoptando desde Europa, Estados Unidos, etcétera, los gobiernos están obligados o obligándose a transparentar ciertos procesos, que es una cuestión. sí, no es ningún, es correcto, sí. Hace poco, bueno, la noticia que vimos de Cúbica con lo de con su infraestructura, cómo la potenciaron, pues con esto de Nitra, Security, o sea, o sea, está en Uruguay, pues, o sea, digamos, estas cosas están evolucionando, están pasando acá rápidamente, y sí, particular eso de HR, ¿cómo, dijiste Imagine Ventures o cómo se llama la startup de HR? Bueno, Ibai Ventures es un fondo de inversión chileno. Ah, ok. Y las startups, hay varias startups. Nosotros hemos invertido en varias de ellas. Hoy día la última que invertimos se llama Pignus, que ellos trabajan en un área muy específica de test ocupacionales para industrias, digamos, duras, Ah, ok, 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 ok. minería, Ok, metalurgia, etcétera. Pero hay muchas sí. soluciones que están apareciendo con AI para temas de planilla, de contratación, de verificar si es que el perfil que estás contratando o que ya está dentro de tu empresa cumple o no con el rol. Fleet, por ejemplo, en México, una startup mexicana que conocí hace muy poco. Nosotros tenemos una startup chilena que está en Dinamarca que se llama Patterns, que busca reconocer patrones dentro de los CVs de las personas Muy para ver bien, si cumplen o no muy bien. con las características de onboarding. Entonces, hay muchísimas cosas pasando en ambientes donde la AI pareciera ser muy tangencial, ¿no? Pero está Sí, siendo crucial para resolver problemáticas muy particulares. En gobiernos, por ejemplo, licitaciones, temas de convenios marcos sí, que son claro, por bastante supuesto. extendidos. Sí, 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 no, eso, no, la verdad que es una maravilla, cómo la inteligencia artificial ha venido como a eficientar y a darle un aumento a la productividad de nuestros servicios o los recursos que tenemos actualmente. Y sí, creo que en Magical, ¿ustedes cómo lo adaptan? ¿Qué tipo de modelos utilizan para analizar o evaluar proyectos o como para desarrollar o pronosticar modelos? ¿Dónde hacen uso ustedes de la inteligencia artificial? Nosotros la verdad es que estamos optimizando varios procesos hoy día. Desde comienzos de año comenzamos a trabajar en la automatización de varias partes. Probablemente estamos predicando más de lo que practicamos, como se dice. Eh, entonces ahora estamos comenzando a practicar mucho más y estamos incluyendo en los Muy bien. procesos de screening, en los procesos de evaluación de riesgo de las startups y compartiendo información con otros fondos también cuando está disponible. Estamos también creando o buscando crear nuestras propias herramientas de seguimiento, de recolección de información y de parametrización de esa información para poder tomar decisiones con ayuda de algunos robots que nos puedan ir delineando un poco el camino respecto de la data que ya tienen y cuáles serían las mejores decisiones. No está 100%, no va a estar 100% eh, puesta la decisión sobre un agente o sobre un robot, sino que hay muchísima intervención humana aún, porque la inversión es un proceso igual eh, donde la experiencia, que es difícil de cuantificar, prima muchísimo. La experiencia de inversionistas calificados, ¿cierto? De gente que ya ha invertido durante muchísimo tiempo. Lo que en Chile Totalmente. llamamos el sentimiento de estómago, ¿no? El estómago me dice que esta es una buena inversión, que esta no va a ser una buena inversión, etc. Y eso es difícil de cuantificar y llegar a un AI. Pero otras partes del fondo de inversión y la aceleradora sí están
viviendo procesos de transformación. Eso es algo que todas las organizaciones probablemente estemos viviendo. Y esperamos que ya a fines de este año tengamos más herramientas para poder ir compartiendo también. Obviamente hay cosas que vamos a poder abrir para que varias personas puedan ocupar, porque también así ayuda a crecer el mismo entrenamiento de nuestras soluciones. Y con los tickets de inversión en proyectos de AI, ¿varían con los que ustedes, con los tickets que frecuentemente han hecho o tienen o mantienen siempre como el mismo, como la misma línea de inversión, sea AI, no AI? Sí, no tenemos una preferencia en este momento si es 100% AI, si es AI, digamos, está listo para adoptar AI o usa AI dentro. No, eso es indistinto. No es criterio, ¿verdad? Ok, No. entonces el ticket es cómo entra Magical en las startups. Nosotros invertimos $125,000 por startups. Esto Ujú. acompaña de un programa de aceleración que está dentro de la inversión. Es un Sí, programa digital 100% de 6 meses, bastante boutique, no hay un batch. Por tanto, que sí. en cada inversión comienza un programa de aceleración distinto. Y las startups que son parte del portafolio 2 tienen acceso, dependiendo de la performance, de un follow-on de hasta $350,000 adicionales en rondas posteriores. Nosotros no tenemos alumni, no tenemos egreso, entonces siempre somos socios hasta que ocurra un exit u otra cosa, u otro hecho que haga que salgamos de la startup. Por tanto, los servicios que prestamos son bastante continuos, son muy consultivos y están enfocados en que la startup logre crecimiento, eh, se expanda y, por supuesto, tenga una caja sana para poder levantar la siguiente ronda de capital, que es consecuencia de lo que está sucediendo hoy día con la o el llamado busy winter, ¿no? Que son los Ujú. coletazos de la pandemia. Y actualmente de lo que van de lo que van, ¿cuántos proyectos han financiado y cuáles han sido exitosos? Hasta la fecha tenemos 11 startups invertidas en un periodo de 2 años. Nos quedan 5 tickets de inversión para lo que queda este año y el primer Q del próximo. Tenemos un portafolio bien diverso en cuanto a industrias. Hay Ujú. algunas startups ahí que están interesantes. ¿Chilenas todas, Cris, o? No, tenemos un pool de startups chilenas, colombianas, argentinas y mexicanas. También invertimos en una costarricense. Sí, Indie fue una de las primeras startups que invertimos hacia el 2022. Sí. ¿Y ese ha sido por un acercamiento de él a ustedes o fue? Porque como es boutique, por eso lo pregunto. Sí, no, esto fue el proceso de scouting, una recomendación también de otros fondos de inversión. Muy bien. Tenían un equipo bastante interesante, ex Uber, ex gerentes de Uber de expansión, entonces tenía sentido lo que estaban haciendo en el momento. Ajá, sí, ya estoy viendo. Ok, muy bien, ok. Súper, 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 pucha, qué bien. Listo. Y de esas 11, ¿todavía no hay ningún éxito o hay un potencial de éxito o hay alguna evaluación arriba de 10 millones? Sí, tenemos dos startups que ya están con valuaciones sobre $15 millones, una que está sobre 10, entonces tenemos un portafolio ya un poco más consolidado. No hay éxito todavía, el fondo es bastante temprano, estamos en el año 3 de inversión, esperamos que los exits comiencen a ocurrir hacia el año 5 del fondo, o sea, vamos a comenzar a buscarlos probablemente el próximo año. Pero nosotros administramos un fondo anterior, un fondo que se llama el Magical 1, en el que ya tenemos 5 exits, 2 ocurrieron hace muy poquito tiempo, con múltiplos que van entre el 3 por y 8 por veces de capital, 8 por veces cantidad de capital invertido en las startups. Muy bien. Ok, y en consonancia con lo que venimos hablando de lo de la réplica o no de Silicon Valley, y tomando en cuenta un poco como lo discutido con tu caso, con el caso de Magical, ¿qué tipo de exits serían como los sugeridos en todo caso, como para que también se haya como esta, no sé si hablar de estandarizar, pero como de tener como una media donde como que los fondos de capital tuvieran como una referencia de industria, como decir, ok, mira, arriba de $8 millones de valor es un buen exit para estas startups, porque actualmente, y me refiero al a toda la información que haces en el due diligence de revisar y todo lo demás, ¿verdad? Pero el punto de la pregunta es,
en aras de la construcción de este ecosistema en Latinoamérica, tiene que haber bastante referencia a industria. Eh, ¿Cómo crees vos que se puede construir eso? Y digamos, ¿cómo, si existe ya, por ejemplo, referencias que nos permiten a nosotros poder confirmar de que, bueno, aquí se puede ir armando como una especie de estándar donde las inversiones de capital de riesgo deberían tener este impacto, pa, pa, pa. Eh, Se está construyendo, diría yo. Sí, va. Sí, hay... yo creo que en los últimos meses, o principalmente en el segundo cuarto de este año, cosa que no siempre ha pasado, no está pasando al ritmo que se esperaría. Y por el ritmo que se esperaría me refiero al ritmo de Silicon Valley, Tel Aviv, etcétera, que Ujú, tienen exits diarios, ¿no? cabal. Eh, y, y hay ahí un tema que es bastante importante y no menor, y ahí el tema de desmitificar un poco o sacar el paradigma de Silicon Valley, que es que el ecosistema latinoamericano no funciona similar, no se puede homologar a Silicon Valley, no puede ser homologable a Silicon Valley. Brasil Sí, ya es lo correcto. demostró, o sea, Brasil tiene un ecosistema robusto donde ocurre el grueso de sus transacciones y liquidez ocurre en Brasil por la calidad de ecosistema que han construido. Y hoy día están buscando también salir de Brasil las startups. Hay buenos ejemplos. Nubank, que es probablemente uno de los ejemplos más claros. Pero en Latinoamérica yo creo que eso se está construyendo. Hace 2 semanas atrás, Cuántico, que es un VC, que está asociado con la CAFI y con otros fondos de Estados Unidos, lanzó un reporte en el que diagnostican un poco la falta de liquidez en Latinoamérica, que es este problema del que se viene hablando hace un tiempo, el cambio paradigmático que se está viviendo en el mundo VC, que es una cuestión que se está viendo en Estados Unidos principalmente, en el cómo están invirtiendo los fondos más grandes, eh, y algunas estrategias para poder generar la liquidez que necesitamos los fondos, ¿no? Sí. Y ahí está muy claro una primera línea de desarrollo. Hay cosas que ya se discuten hace un tiempo. Salida secundaria es probablemente uno de los elementos en los que podemos comenzar a generar liquidez. Nosotros como fondo lo hemos hecho. En el fondo número uno, el grueso de los exits han ocurrido mediante salidas secundarias. Eh, También la calidad de los private equity que pueden llegar a Latinoamérica o que existen en Latinoamérica. Por tanto, mayor involucramiento de inversionistas locales, inversionistas más tradicionales de otras también industrias. eh, y mejorar los puentes de conexión con Silicon Valley también, que si bien es importante no seguir el pie a la letra de las cosas, también va a ser relevante de alguna forma mantenerse conectado, porque es el ecosistema más desarrollado a nivel global. Pero creo que hoy en día también hay startups, tal vez me corregí si me equivoco, pero creo que hoy en día hay startups que desde Latinoamérica pueden adaptarse a cualquier ciudad de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos es bastante diverso y mucha ciudad me ha llamado la atención que van a ecosistemas como Miami. Por ejemplo, hace poco entrevistaba a una startup que de hecho está en Miami por el problema que está resolviendo, que es un tema en Music Tech bien interesante. Eh, También los quiere, o sea, viene de Chile y lo quiere resolver de Chile, pero también como que Miami es un mercado que tiene esa particularidad. Pero yo creo que hoy en día también, vaya, entrar al mercado estadounidense es bien grande y creo que como que tal vez la idea de Silicon Valley no es la única opción que hay. Creo que también hay productos latinoamericanos que se adaptan muy bien como a dinámicas que suceden en estados particulares, como por darte un ejemplo, si, si vos armás algún tipo de negocio que tenga que ver con fintech en remesas en New Orleans, que es la comunidad hondureña más grande de hondureños en Estados Unidos, entonces estás encontrando un fit que no necesitas de Silicon Valley, porque puedes desarrollarlo desde un punto de vista como de conocimiento de mercado y aprovechando la situación y la ciudad y lo que conoces de cómo se puede manejar esa dinámica de mercado. Eh, yo creo que, por eso te decía, ¿vos crees que el emprendedor aspira mucho como a este tema de la idealización de Silicon Valley y el tema del levantamiento de capital se vuelve como una necesidad y no como una estrategia como
consciente en el ecosistema en el que está desarrollando su startup, pues, porque levantar capital gringo y te regresas un decir, Bogotá, eh, ¿cómo ves pues, esa posición del emprendedor y las startups? Sí, creo que esa posición ha ido cambiando. Creo que hoy día está bastante más claro que incluso antes de la pandemia, que el capital es una herramienta y no es el fin, ¿no? No es el fin último de tu startup. Tu startup no existe para levantar capital. Entonces, tu startup existe para solucionar un problema en particular. Ni siquiera la solución es tan relevante como lo es el problema. Por eso siempre se habla de no te enamores de la solución, enamórate del problema, ¿cierto? A los founders se les dice siempre. Y ocupa el capital de VCs, de CVCs hoy día, de Corporate Venture Capital o de ángeles, etcétera, para que crezca tu startup, alcance a mayor cantidad de personas posible y logre los objetivos o el propósito que tienes detrás, ¿no? Sea cual sea. Y eso es una vuelta interesante, es algo que también se ha visto en los datos. Tú puedes revisar la estadística de PitchBook, de Crunchbase o CD Insights, que hablan de la marcada tendencia de la inversión, sobre todo early stage, en Silicon Valley, que está está bajando. Si bien está repuntando, está bajando. En series avanzadas también está muy complejo. Y eso tiene que ver con un cambio de mindset desde los inversionistas y de las startups de ocupar el capital como una herramienta de nuevo y no como un fin. Que es algo que sí pasó durante la pandemia, donde esta sobreliquidez mató muchísimas startups, generó muchísimo FOMO, muchísimo hype. Y hubo startups con valuaciones ridículas que hoy día no son insostenibles. Por lo mismo, muchos unicornios terminaron cayendo y comenzó el cuestionamiento de si efectivamente hay que perseguir unicornios. Y sale este concepto de los camellos, ¿cierto? Que son startups que Claro, pueden claro, claro. sobrevivir pese a las vicisitudes, etcétera, etcétera. Entonces, Creo que en Brasil se ha entendido mucho. Por ejemplo, hablaba hace poco con un colega que es de esta zona, Santa Caterina, y como que es un hub bien interesante, como bien avanzado de Brasil, que como que ha entendido bien cuál es su dinámica. Y el tipo decía, nosotros tenemos una especialidad para poder crear empresas millonarias enfocadas en la industria B2B. Así de sencillo. Y una cuestión loca de cantidad de empresas exitosas que hay en esa zona y los éxitos que han logrado, que los han logrado como decir, no, mira, nosotros tenemos empresas que son negocios sólidos, que facturan de 10, 15, 20 millones de dólares. Algunas hacen exits, otras se mantienen estables. ¿Vos crees que digamos, eso que sucede en esa zona, en otros países, digamos, suramericanos, que ya lo vemos en cómo está sucediendo en Medellín, en Bogotá, en Lima no tenemos como esa misma impresión, al menos yo desconozco de Lima no muy bien, no sé cómo está posicionado, al igual que La Paz y Santa Cruz, pero bueno, Buenos Aires y Montevideo son hubs también muy importantes como para desarrollo, pero esta evolución así como tan sólida como la tiene esta zona de Brasil, será un caso como de esos como que se puede uno como agarrar para replicar ciertas, no sé, como ciertas ideas o ciertas como métodos, será? ¿O qué es lo que ocupa estas ciudades nuestras como para tener esa normalidad en una economía? sí, o sea, creo que Brasil, en primer lugar, tiene una economía bastante estable, una economía potencia a nivel global. eh, Está cada vez más estable en términos políticos, sociales también. Tiene una infraestructura importante que soporta este tipo de inversiones, de este asset class, ¿no? Que es invertir en startups. Y eso es parte del contexto necesario para tener ecosistemas que florezcan y pululen y logren los objetivos que tú estás mencionando, que Pululen, exacto, que startups crezcan que enamoren. exacto, totalmente. Y yo creo que Sí, sí. hay lugares en los que se está llegando a ese punto, efectivamente. Otros en los que van a llegar más tarde o después, pero probablemente se, se comience a ver un avance en ese aspecto a medida que también la inteligencia artificial va a ir presionando a las startups, a los ecosistemas, a los inversionistas, a los gobiernos,
a la sociedad toda a desarrollar un ecosistema que esté en ese punto, ¿no? Eh, ¿Cómo lo logran? Yo creo que, claro, por supuesto que hay lecciones que aprender, es súper importante cómo sistematizaron ese proceso, cómo lo fueron Sí, construyendo, por qué en una región tan pequeña, así como, y quizás sí, en comparte similitud particular, con Tel Aviv, por ejemplo, que el ejemplo que habíamos puesto antes, o el ecosistema de puede ser, ¿va? Boston, o los ecosistemas, no sé, en algunas partes de África que también son bastante interesantes. Sí, 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 Que son más, interesante, la verdad, bastante más como, pequeños y están logrando cosas bien importantes. Entonces, hay recetas que no son homologables directamente, o sea, no hay que hacer un transfer learning de las recetas, sino que hay que cabal, aprender y como dicen por ahí, como dice Godard, las mejores ideas se roban. Los mejores artistas son los que roban la idea, no los que las copian. sí, 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 claro, claro, claro. Y, ok, y en Magical, la, el tamaño de tickets, o sea, ustedes agarran de early stage de cuántos tickets y hasta qué serie llegan en todo caso. Nosotros hoy día estamos entrando en seed específicamente, estamos buscando startups que ya Sí, tengan sí, tracción recurrente, o sea, ya estén en un punto en el que estén vendiendo en modelos SaaS $10,000 en adelante, o sea, 120, $200,000 anuales. Y por el tamaño de ticket del follow on podemos llegar probablemente hasta late seed o en algunos casos hasta Series A. Creo que hasta ahí es donde tenemos mayor probabilidad de llegar y poder también prestar apoyo. Y también por cómo está diseñado el fondo, buscamos que los retornos comiencen a pasar ya en las series B o más profundas, ¿no? ok. Sí. ¿El equipo solamente está en Santiago o también scoutean en otros países? Principalmente, perdón, está en Santiago. También estamos con un equipo en la principal región minera de Chile y probablemente del mundo, es Antofagasta, en la región, en el norte de Chile, donde tenemos un microfondo que invierte específicamente en startups para que presta servicios para la minería. Y también tenemos parte del equipo que ha estado viajando por otras partes del mundo eh, y está rescatando las mejores prácticas de esas partes del mundo. Pero hacemos todo digitalmente desde acá, desde Santiago. Hemos viajado, por supuesto que hemos viajado a eventos, tratamos de participar en Sí. la mayor cantidad que podamos. No siempre es tan factible, pero tratamos de abordarlo de alguna forma. Hay eventos donde seguramente scoutean buenos proyectos, también conocen buenos proyectos donde después a partir de ahí hacen el proceso de evaluación. Y cuando ya la startup elegida entra al proceso de Magical, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué tipo de onboarding hacen y cómo orientan ese emprendimiento a un crecimiento o algún tipo de escalabilidad? Hacemos un diagnóstico previo que tiene una serie de consideraciones, son 38 variables distintas en 5 dimensiones y tratamos de evaluar en consideración de lo que ya vimos en el scouting y en el proceso de la aceleradora también rescatar cuáles son los gaps que todavía están o las brechas que todavía hay que resolver en la startup y en conjunto con la startup. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que no buscamos imponer un sistema, ni un modelo, ni un programa de aceleración, sino que buscamos trabajarlo con los founders o las founders de las startups para ayudarle a crecer y a tener una startup, digamos, que tenga un flujo de caja positivo, que alcance los Ujú. números, que idealmente llegue a break-even, que es una de las cosas que hoy día los inversionistas también están pidiendo activamente. Evaluando bastante, Exacto. correcto, sí. Sí, porque ha habido, bueno, hubo un tiempo de bastante boom en estos años donde se invirtieron bastantes empresas, donde, digamos, como que la noticia era levantamos tanto capital. Muy bien, pero el tema es que levantar capital no es igual a flujo de caja positivo, necesariamente, ¿va? Totalmente, sí. No, en algún punto los flujos de caja positivo era historia, era mitología simplemente. Y lo que importaba era la idea. O sea, era la idea, un founder, un grupo de founders completamente desquiciados y ambiciosos que quisieran resolver el problema. Cómo lo fuesen a resolver, tenía que estar medianamente claro, pero las inversiones, había mucho más liquidez, mucho más capital fluyendo. Hoy día eso cambió radicalmente. Hoy día sí se buscan startups que tengan quizás no flujos positivos, porque
son startups, por lo general hay que estar reinvirtiendo constantemente en desarrollar nuevas tecnologías, en agregar nuevas funcionalidades a tu solución, pero con mejores números, ¿no? Con tracción, con clientes recurrentes, con un churn medido, con un CAC medido también, con un lifetime value y con todas las unit economics que están dando vuelta y que además sean pertinentes para tu startup. Tampoco significa que tienes que aplicar por regla todas las unit economics que tú vas a leer en la vida, sino que tienes las que sean aplicables a tu startup y tener buenos números en eso y buenas proyecciones también en adelante. O sea, tener muy Claro, claro, claro claro. para qué ocupar los recursos, la visión respecto de para qué ocupar los recursos. eh, y algo que también está tomando fuerza es cuál es la visión o el fundamento de éxito para tu startup. Independiente que sea un M&A o un IPO o lo que sea. ¿Sí? Sí, eso te iba a preguntar más bien, exactamente te iba a preguntar más cómo has visto vos la madurez de la inversión en proyectos en Latinoamérica, porque sabes que también este tema, esta industria también es bastante bueno, de prueba y error, pues, ¿verdad? Y se presentan escenarios donde son sumamente exitosos y hay otros escenarios que son desastrosos que nadie quiere recordar, pero ¿cómo has visto esa evolución del inversionista y de los mismos VCs y CVCs en la TAM? Sí, bueno, justamente eso. Se ha ido aprendiendo de los errores. Y yo creo que hoy día está mucho más en la palestra y se ha tomado mucho en consideración el hecho de la falta de liquidez, ¿no? De la falta de exits, la poca ocurrencia de eventos de exits que inyecten liquidez al ecosistema y que genere este ciclo virtuoso en el que un founder pasa a ser ex-founder, hoy día millonario o billonario, y comienza a invertir él mismo en startup, o ella misma en startup. Que eso es parte de las cosas que suceden en un ecosistema como Silicon Valley, ¿no? Sí, aquí todavía esos casos son un poco más, bueno, todavía ¿qué casos? ¿Tenemos casos que conozcamos de eso? ¿Crees que que tenga memoria? De memoria no recuerdo un caso. No, tenemos, ¿Cuál? claro, por ejemplo, los fundadores de Mercado Libre que tienen el fondo de Mercado Libre, está Kasek en Brasil, Argentina también, están los fundadores de Corner Shop acá en Chile que tienen un fondo, invierten como ángeles. Eh, ha sucedido, digamos, ha pasado, está pasando, con menos regularidad, pero está sucediendo. Porque yo creo que también eso va a ser fundamental para que también, digamos, la construcción orgánica de estos ecosistemas se dé, pues como que haya más participación, porque por ejemplo en nuestra región el reto va a ser más con los CVCs, porque de momento, digamos, el éxito más importante que tiene la región, que es lo de Hugo, que le vendió a Delivery Hero, eh, estos chicos están en apuesta de otro proyecto. Han invertido y han dinamizado, han creado más eh, una evolución como ok, esta cultura, pero todavía falta como tener más, como más como formalidad como de institucional, se podría decir, donde haya más acceso como a bueno, hoy en día también sí hay existencia de capitales de riesgo en Centroamérica, hay varios ahí, de hecho los conocemos muy bien, está el CAPCA, que es la institución regional, esto hace que unos 3 4 años se fundó, está empezando a dinamizarse en esa parte, pero hablando sobre eh, startups que han tenido exits y que esos exits luego inviertan en otras startups, todavía está por verse. Lo que pasó fue que estos exits, algunos ya pues empezaron estos proyectos nuevos, otros acaban de ser adquiridos y se han dado como, por ejemplo, fusiones iniciales como, por ejemplo, un Evertech adquiriendo una fintech tica. Entonces, como que empieza a dar forma como y lo que se ha levantado de capital en Centroamérica ha sido bastante fintech. Entonces, igual es bien similar el problema que hemos hablado, hay una posibilidad de construcción. Ahora, ¿cómo se integra un mercado tan, digamos, cómo podríamos, es que sí, es un mercado que no es muy considerado al momento de expandirse, pero creo que es porque hay ciertas particularidades, eso está claro, pero qué tan clave también es que esta región tenga una
se adapte a estos ecosistemas que hemos hablado? ¿Cómo crees vos que una región como la nuestra se puede adaptar? ¿Tiene que ser regional o tiene que ser país por país? ¿O cómo se impulsan más Hugos para que haya más inversión de este tipo de lo que veníamos hablando? Sí, creo que bueno, siempre en el ecosistema hay dos actores, ¿no? Uno de nuestros directores dice, para bailar el tango se necesitan dos personas. Uno son los inversionistas, por una parte, y lo otro son las startups. Eh, entonces, la profundidad que se le entrega al ecosistema tiene que ver con la profesionalización de las startups, de los inversionistas, de la liquidez esperada, de los retornos, y también del volumen y nivel del problema que se está solucionando hoy día en la región. Eh, y con miras a construir un ecosistema probablemente, bueno, en primer lugar nacional, o sea, cada nación va a ir creando su propio ecosistema y eso va a ir conjugando un ecosistema un poco más centroamericano, ¿no? No existe la visión europea de construir una Unión Europea, una Unión Latinoamericana, ¿cierto? Centroamérica y Sudamérica, eso no está en no está en la mesa, pero, pero sí hay varias este, ideas que están dando vuelta para ir también aunando criterios y ayudando a construir ecosistemas un poquito más consolidados y cristalizando más la idea de que necesitamos juntarnos varios países, ¿no? En el caso chileno, por ejemplo, se creó una salida a bolsa que se llama ScaleX, iba a decir SpaceX, pero se llama ScaleX, como escala X, Scalex, sí, ScaleX, claro. ¿cierto? Que ahora se unió con la Ujú. bolsa colombiana y la bolsa peruana. Entonces, se está creando ahí una gran bolsa para IPOs en esta parte baja de Latinoamérica. Y eso son en función de experiencias compartidas con dos ecosistemas bastante relevantes para la región. Algo similar Mm. se puede constituir en Centroamérica. Eso tiene, ajá, esa teoría tiene mucho sentido. Bueno, tiene, por lo menos, sí, porque por ejemplo, los ecosistemas de Centroamérica, los puntos, o sea, los que están liderando el ecosistema guatemalteco, el costarricense y el salvadoreño ha tenido un dinamismo bien importante en los últimos 4 años, 5 años. Honduras está bien atrás de esos ecosistemas. Nicaragua está el mismo nivel, quizás está un poco más adelantado que Honduras, podría ser. ¿No? Pero de nuestro lado, mira, nosotros existimos precisamente por eso, para como integrar esta conversación, porque lo que hemos conversado es precisamente eso, o sea, como lo complejo que es como la construcción de ecosistemas que tengan como su identidad en su región o país y pues cómo lo que entiendo y lo que creo que es clave como compartir y entender es de que hay ecosistemas desarrollados. No todas las cosas son replicables en nuestros países, pero sí hay oportunidades bien importantes y hay que estar atentos a los problemas que hay y también la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Vos crees que la inteligencia artificial puede acortar esa brecha, puede ayudar a poder integrar estos mercados mucho más fácil? ¿O siempre creemos que va a haber un reto como educativo, de, mm, un reto que impide un poco la evolución rápida de esto? Creo que hace 2 años existía, comillas, ese reto de una curva de aprendizaje. Hoy día está, yo creo que si no hemos llegado a cero, se está acortando de manera exponencial. Eh, Importante, ¿verdad? sí, o sea, hoy día no es muy complejo, no es muy difícil aprender o desarrollar una aplicación propia. No es tan difícil. Hay muchísimas formas. Está este concepto de la ingeniería de prompt, ¿cierto? Es saber cómo preguntarle a un LLM. No es tan difícil, los manuales están disponibles en todos lados. Entonces, creo que la brecha se ha ido cortando. Claramente, la inteligencia artificial va a ayudar a disminuir los tiempos, probablemente. No es la panacea tampoco, no, esto no es inocuo, digamos. Necesita también de un desarrollo importante y de gestión de la propia sociedad, de los gobiernos, de la economía, etcétera. Eh, pero probablemente sí, se acorte un poco la brecha. ¿Qué ciudades o qué ciudad crees vos que, o qué países o qué país crees vos que son
como los que podrían ser considerados como hub de la inteligencia artificial o como donde tenemos que estar participando los emprendedores para poder como rápidamente adaptar soluciones en AI y traerlas a nuestros mercados para poder hacer esa rápida integración con demás mercados globales. Bueno, está demostrado hasta el momento que California es el lugar. Silicon Valley específicamente. En Latinoamérica, Creo que en Latinoamérica no hay hasta el momento una posición clara respecto de dónde está el mayor desarrollo. Creo que está, y eso es bueno, a mi juicio, creo que está bastante diversificado el talento latinoamericano. Podría suceder, esto es una hipótesis o un supuesto, pero podría suceder que regiones de Latinoamérica se especialicen en resolver problemáticas con AI muy particulares, dependiendo de la zona en la que se encuentren. Cuestiones más bien climáticas, cuestiones de salud, de educación, de fintech, etc. Eso podría suceder, que es que ciertos lugares, como pasa en Estados Unidos, ciertos lugares digamos, se posicionen mejor con respecto a las industrias en las que pueden solucionar problemas. Pero hoy día hay muchísimo desarrollo en Argentina, en Buenos Aires, en Uruguay está levantando muchísimo, acá en Santiago de Chile también. Colombia es probablemente un ecosistema que ha crecido muchísimo. sí, creo que Colombia es como un socio lógico como para la región centroamericana, igual que México. Totalmente México. Yo creo que hay un reto bien importante. Hay muchísimo Sí, muy buen desarrollador desde Venezuela incluso. claro, 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 100%. Yo creo que también el hecho de que clave va a ser también considerar Brasil, no tener miedo al mercado brasileño. Como latinoamericano, la brecha, para vos, ¿cuál es el principal reto del emprendedor latinoamericano al momento de querer considerar Brasil como mercado? Porque creo que mucho emprendedor lo descarta por lo mismo que decíamos al inicio, se considera como un continente. Pero realmente no lo es, pues, o sea, es parte de un continente y el emprendedor latinoamericano no hay mucha como frecuencia de emprendedores latinoamericanos en Brasil. O si estoy equivocado, me corregí, pero ¿qué precisión tenemos? No, efectivamente, o sea, en algún punto estaba este rumor de pasillo que Brasil era un cementerio para startups latinoamericanas. O sea, las startups que trataban de expandirse hacia Brasil terminaban falleciendo en el camino. Obviamente la primera barrera es idiomática, el idioma, y la segunda es cultural, que es la forma en la que en Brasil se hacen los negocios, que dista mucho de la forma en la que se hacen los negocios en Colombia, probablemente en Santiago, en Chile, en Uruguay, en Buenos Aires, etc. Así como dista la de la forma de hacer negocio en Perú con la de Honduras. O sea, hay una diversidad cultural que no es menor y hay que sopesar sí o sí. O sea, es algo a considerar. El idioma, por supuesto, es una barrera en sí misma. El portugués, en Brasil no se habla mucho español, o sea, es portugués o inglés principalmente. Por tanto, también hay una barrera importante. Y después conocer el mercado, que yo creo que es una parte no menor que no requiere de años de investigación, pero una vuelta bien importante al país y también en Google o todos los LLM que tú quieras para preguntarle cómo funciona el mercado brasileño de startups, cuál es el foco que tienen, cómo se hacen los negocios, cuánto cuesta abrir, cuánto cuesta en dinero y en tiempo abrir una empresa, si requiere o no tener presencia local, etcétera, etcétera. Que son cuestiones que en mercados más avanzados uno ya lo tiene súper considerado, como por ejemplo en Estados Unidos. Ya sabes que en Estados Unidos tiene que tener una C Corp, una LLC, tienes que tener gente de Estados Unidos, hablando inglés, tienes que ser casi nativo, etcétera, etcétera. Y esas similitudes con Brasil probablemente las vayas a encontrar. Sí, muy probablemente, pero sí, yo creo que sí, es como todo, tenés que estudiar bien como la zona donde querés estar, entender qué problema vas a resolver en esa zona, ver si tu producto entra en esa zona. Creo que también hay una labor bien investigativa que también el emprendedor tiene que hacer. Creo que también el emprendedor debe de contribuir en descubrir áreas donde sus productos han funcionado y que también comparta esa área, como para que otros emprendedores también decidan migrar ahí. Creo que esa labor es bien importante que el emprendedor puede realizar, porque muchos lo que hacen es que se van a Silicon Valley. Sí, no, mira, por suerte, el gobierno brasileño tiene buena infraestructura para apoyar ese proceso de soft landing, digamos, ¿no? Hay bastantes instituciones brasileñas desplegadas en toda Latinoamérica
que te ayudan a entender mejor el mercado, te ayudan incluso a hacer soft landing, te guían en el proceso de constituir en el país, digamos, de aterrizar culturalmente, que es la primera parte que yo decía. Y después hay otras consideraciones que tienen que ver directamente con cómo se compite en la industria, quiénes están compitiendo, porque probablemente el tamaño de cada industria en Brasil supere por crecer el volumen del tamaño que tiene en tu propio país o en Latinoamérica en su conjunto. Entonces, hay muchas soluciones que probablemente estén compitiendo en la misma vertical, que estén desarrollando Sí. la misma solución, atacando el mismo problema. Y la pregunta es, obviamente, cuáles son tus barreras de entrada, cuáles son tus diferenciales, cuál es tu propuesta de valor respecto de las otras y cuál es tu velocidad para poder acaparar gran parte de ese mercado, en qué lugar, dónde, desde dónde pararte, desde dónde crecer, desde dónde desarrollarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, hay instancias en las que se puede revisar. Es naturalmente un trabajo de parte de los founders hacerlo o tener equipos para eso. Hay muchísima información y no, creo que ayuda mucho que eh, los gobiernos también en los estados vayan disponibilizando información para poder tomar las mejores decisiones. La verdad que pinta como la perspectiva de crecimiento y de construcción de un ecosistema latinoamericano. No es una idea loca a perseguir, pareciera que no, y más con todo lo que hemos hablado, con el impacto de la AI y toda la aceleración que trae a los diferentes talentos que están dispersos en toda la región. Creo que eso, sin duda, pues, ojalá sirva como un punto de inflexión importante para la región, para resolver esos grandes problemas que nos han caracterizado, pues que y que también ha caracterizado como la poca posibilidad de resolverlo por parte de nuestros ecosistemas. Creo que amerita que se entienda cómo los VCs también van a evolucionar, ¿verdad, Chris? Porque en el caso de Magical, como ustedes lo perciben, ustedes cuando hacen el escauteo, el criterio de selección de ustedes y toda la evaluación, viene de si impacta directamente en el mercado latinoamericano o también que tenga un impacto en Estados Unidos. Sí, o sea, principalmente que sea un problema crítico de resolver, al menos en Latinoamérica. Ujú. Y eso, como hipótesis, creemos que va a dar paso a una potencial salida con el mercado norteamericano, porque hay problemas que se están, digamos, son homologables o se están replicando en otras partes del mundo, ¿no? Sí. Eh, Pero antes una pregunta, perdón, la interrupción, pero antes de, digamos, por ejemplo, si tuviera un impacto en un mercado como el español o como el estadounidense, ¿cuál priorizarían ustedes más, en todo caso? Si es por priorización, o si es parte del criterio, pues en todo caso. eh, no, mira, no nos ha tocado el caso porque por lo general Ah, las ok. soluciones son bastante globales o adaptables a un entorno más bien global. Y no nos ha tocado el caso en el Ujú. que o es hispanohablante o es inglés, ¿no? O es europeo o es africano, otro caso. Eh, Sí. pero en la práctica lo que hemos visto es que las soluciones siempre son aplicables a cualquier región del mundo y adaptables Sí. de acuerdo a las propias realidades de cada lugar, solo que hay adaptaciones culturales, de lenguaje, etcétera, pero son generales que son soluciones que generalmente pueden ser, comillas, plug and play en distintos mercados. Sí, es que fíjate que te fijas bastante como el mindset del emprendedor también es bien como, hay un tema bien, como que claro, o sea, la idea de la construcción de estos ecosistemas es bien interesante, pero al mismo tiempo también como el mindset del emprendedor está como muy de la educación de Silicon Valley, ¿no te parece? Creo que también debe haber más literatura o debe haber también más este tipo de espacios donde se pueda como hacer más frecuente como el contenido no solo el contenido, sino que también como la percepción educativa que tiene el emprendedor de acá a lo que se lee de los empresarios, emprendedores en Estados Unidos. Creo que también eso influye, ¿no crees? Sí, totalmente, totalmente. Ahí son los ecosistemas, digamos, más desarrollados, tienen por lo bajo 50 años de desarrollo. Sí. Eh, entonces, hay muchísimo que aprender, por supuesto,
hoy día todavía hay mucho que aprender, seguramente, y hay mucho desarrollo que hacer. O sea, en inteligencia artificial y en arquitectura, para la inteligencia artificial, California se está posicionando como el epicentro global, como el hub global, ¿no? Sí, Eh, claro, claro. Hoy día lo que sí es importante es que hay que atender la propia falta de liquidez en Latinoamérica y eso deviene de la construcción de un ecosistema particular que puede mirar a Silicon Valley y puede mirar a Estados Unidos, eso no es ningún inconveniente, pero quizás va a tener que adoptar características propias y como tú decías, quizás la inteligencia artificial va a ayudar a cerrar ciertas brechas y a darle más forma a esta cosa. Y como decía al principio de esta cita de Federico Anthony, que es que Latinoamérica pueda participar y ser parte y ser actor en esta revolución que estamos viviendo, con mayor preponderancia, digamos, tener más cosas que decir. Quizá eso es un trigger, un gatillante del desarrollo de la IA hoy día, de la inteligencia artificial. Son solo supuestos, pero Sí, que los claro. vamos a ver además No, solucionándose claro, y en muy eso, poco eso lo tiempo. vamos, sí. O sea, Exacto, ¿no? Y eso también es algo que vamos a darle seguimiento. O sea, esta conversación enfocada a lo que que hemos tratado de desarrollar con lo que Magical está, pues, desarrollando en el mercado latinoamericano con sus inversiones y también como la percepción sobre la posición que tiene Magical para como ver la evolución de estos ecosistemas interesantes y creo que van a haber más noticias con respecto a esto. O sea, nosotros todas las semanas compartimos en noticias que son increíbles, pues, y todas con esta componente latinoamericano, cada vez más frecuente levantando capital, eso creo que vienen tiempos interesantes y ojalá que esto más bien sea eh, el catalizador una nueva era para nuestra región latinoamericana que tanto lo ocupa para crecer y también combatir problemas de raíz que han sido bien complicados históricamente. Cris, comentarios finales de esta conversación, la verdad que me ha gustado mucho como el intercambio, creo que ha habido sin duda una percepción bien clara sobre cómo pues Magical hace una participación activa con los emprendimientos donde invierte y cómo es la tesis de ustedes de inversión, los criterios de selección con cómo los consideran y precisamente la percepción que tenés y que también me imagino que eso se manifiesta en Magical, sobre la solidez de construir estos ecosistemas con identidad propia en Latinoamérica. Creo que ha sido de gran valor. Aprecio mucho toda la información y conocimiento que nos has compartido. que no, yo encantado de participar, encantados también de participar como Magical. Nosotros somos un VC un VC y una aceleradora que compartimos ese componente, pequeño, pero que estamos tratando siempre de hacer cambios significativos y apoyar al ecosistema tanto desde Chile como Latinoamérica, para todo el mundo. Eh, y siempre es interesante compartir visiones, entender un poco más cómo funcionan las cosas en otras latitudes. Nos ayuda también a refrescar nuestro propio proceso de scouting y a tener una mirada de futuro respecto de los fondos que estamos también construyendo, de este propio fondo, de los tickets que quedan de inversión. Eh, Así es que sí, así siempre va a ser muy constructivo participar de este tipo de instancias. Así que te agradezco a ti, Luis, y a todos por la invitación. Perfecto, pues este ha sido un episodio más aquí en Fundamentos Podcast. No se olviden de suscribirse y darle follow a nuestro canal en YouTube y también en nuestro canal, en nuestra página de LinkedIn, donde compartimos diferentes noticias y contenido de negocios para la región latinoamericana. Cris, nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.